daban cuenta cuando hiciste la editorial, Mario, de que y yo creo que también, nosotros también lo sentimos, hay un cambio de humor social en la calle, ¿sí? Un cambio de humor social. Y lo económico tiene que ver en ese sentido. Los últimos indicadores económicos le están dando al gobierno una realidad más dura de lo que esperaba, sinceramente, por estos momentos, en estos tiempos. Pensaban llegar mejor en estos tiempos en materia económica. Fíjate que a la actividad le cuesta despegar y hay algunos registros inclusive que están discutidos y ya hay algunas empresas que empiezan a dar cuenta de ese sufrimiento que tienen, ¿sí? Sufrimiento en la actividad, sufrimiento en la producción, sufrimiento en las ventas. Para colmo, el dólar subió en estas últimas semanas, luego se planchó, se calmó, ¿sí? Pero puso en tela de juicio también si esta baja de la inflación se va a sostener en el tiempo o no se va a sostener en el tiempo. Entonces, se empieza a vislumbrar que la posibilidad de que el gobierno, el oficialismo, llegue a las elecciones de septiembre, que no falta mucho, falta poco en la provincia de Buenos Aires, y a las generales a fines de octubre, en un clima de recesión, no se descarta, y por algunos análisis que hacemos nos da esa posibilidad inclusive, ¿eh? En ese contexto también los ingresos de la familia siguen avanzando, pero por debajo de la inflación, con lo cual la posibilidad de que el escenario mejore en el corto plazo para el gobierno luce muy poco probable. Además, el INDEC dio cuenta de un hecho trascendental a la hora de analizar el escenario económico, que es que la industria mostró una baja del 1,2 en junio respecto a mayo. Es decir, las máquinas están funcionando menos. También en el sector de la construcción hay demasiado aire. En julio, el índice Construya, que mide la evolución de los productos vendidos al sector privado, los productos más importantes, tuvo una baja de casi el 0,5 mensual. Y en el año sigue bajando la construcción. Entonces, todos estos números que te están mostrando que la cosa viene para atrás, digamos, la contracción podría marcar un pozo en la dinámica de los sectores económicos en la Argentina, ¿sí? Y tras el deslizamiento del tipo de cambio del 14% durante julio, recién decíamos que se abrió la polémica, que es lo que charlamos todos los días, charlamos con los comerciantes, que es cuál va a ser el traslado a precios de esa suba del dólar. En su reporte que hizo la consultora Equilibria, de 130.000 precios que registró, que cubren el 85% de los rubros totales de lo que mide el INDEC, la primera semana de agosto arrojó una inflación del 1% mensual. Es decir, que esa suba del dólar de 14% se trasladó solamente un 1% hasta ahora en precios. Pero esa suba es la mayor para ser la primera semana de un mes, desde el mes de marzo, lo que evidencia un poco de aceleración, si querés, en el número de inflación que se va a conocer mañana a las 2 de la tarde. Y en este contexto, Cava, que siempre sale antes que el INDEC nacional, dio a conocer su número de inflación y le dio 2,5 en julio. Fíjate que el mes anterior Cava había dado 2,1, es decir, que le dio muy por arriba o bastante por arriba. Entonces es interesante a sacar algunas conclusiones de esta primera semana de agosto, si comparamos la variación punta a punta entre la primera semana de agosto y la primera semana de julio de los diferentes rubros. Por el alza del tipo de cambio oficial se ve un traslado a precio, pero lo vemos muy acotado y muy heterogéneo, no todos los productos. Donde vimos menor aumento, si querés,
en alimentos y bebidas, pero sí vimos mayor suba en los bienes de alto componente importado como los electrodomésticos, por ejemplo, ¿sí? Ni hablar de los autos, algo de artículos de limpieza, medicamentos, pero no en alimentos y bebidas. Con ingresos de la familia, que tampoco despegan en relación con la inflación mensual, al consumo le cuesta despegar y le va a costar despegar también. Los salarios de los trabajadores formales del sector privado están un 1,2% por debajo del nivel de noviembre del 2023. Estas son estadísticas de la Secretaría de Trabajo. De hecho, las familias ya tienen comprometido prácticamente 2 de cada 10 pesos del presupuesto del hogar, primero para pagar cuotas de los créditos tomados en los últimos tiempos. Ese es el máximo nivel de los últimos 20 años del Banco Central. O sea que a ese contexto agregale que las familias están más endeudadas, y en ese contexto agregale que la morosidad va en aumento, te da un combo que para el gobierno no le da en materia económica para nada bien en estas próximas elecciones que se avecinan. Cambiamos de tema. La volatilidad del dólar que flota hizo ruido a nivel político, si querés también, pero no parece haber hecho ruido en el Festival de Importaciones. La fiebre por la ropa barata de Shein o de Temu, el tema de los autos eléctricos, las compras de tecnología vía Amazon, a pesar de esa suba del dólar, siguen siendo récord. Eso es lo que se descuenta por lo menos de las últimas informaciones en las que bancos respondieron justo en plena corrida, si querés, cambiaria, y mantuvieron sus proyecciones sobre un flojo saldo comercial para el año. Es decir, que Argentina en este año 2025 no va a dar vuelta a la torta y le va a seguir comprando al mundo más de lo que le vende al mundo. Las compras del exterior van a terminar el año proyectado en más de 75 mil millones de dólares. Si bien se parece que en los últimos meses se habría estancado, sigue siendo un número muy alto. Esto implicaría que hasta fin de año el promedio mensual de importaciones sería de 6.000 millones aproximadamente, 25% más que el año pasado. Del otro lado del mostrador, las exportaciones apenas mejoran un 2% respecto al año pasado. Entonces, estos datos no solo contradicen los intentos del Ministerio de Economía de llevar tranquilidad al mercado, con argumentos de que mejoró en términos relativos porque los países vecinos revaluaron sus monedas mientras que el peso se devaluó, sino que mantiene la preocupación sobre el déficit de cuenta corriente que será necesario para las refinanciaciones de deuda que vienen y para sumar reservas. Si lo miramos en números, la caída de las expectativas es elocuente. La expectativa a principio de año era una balanza comercial positiva de 12.000 millones, pero fíjate que yo ahora te dije que vamos a terminar en rojo. Fuimos retocando los números de la previsión mes a mes, tocando el de exportaciones, tocando el de importaciones, y con la suba del dólar y todo, y nos da rojo. Entonces, si bien ya no es una sorpresa para vos que nos escuchás, la velocidad que están tomando las importaciones, que además tienen incentivo de bajas arancelarias, de desregulaciones, que es mucho más fácil ahora, lo que sí llama la atención es el pobre desempeño del sector exportador. El campo liquidó pero no alcanzó ni cerca, y el que está sosteniendo el número de las exportaciones es el petróleo, que en lo que va del 20, gracias a Vaca Muerta por supuesto, que en lo que va del 2025 subió
un 75% con respecto al 2024. Para peor, la situación se complica todavía más si se considera esa esperanza que tenía el gobierno para segundo semestre, que era que el rubro del petróleo viviera un boom de ventas que compensara el bajón del campo. Sin embargo, las últimas noticias traen preocupación. ¿Por qué? Porque los precios a nivel internacional del petróleo bajó y eso ya impacta en la producción de vaca muerta, de manera que estamos bajando las expectativas originales con respecto a esto también. ¿Está mal, yo me pregunto, que mientras las exportaciones se estancan y no crecen, las importaciones argentinas vayan este segundo semestre a un promedio de 6.000 millones por mes? Genera respuestas dispares, depende con quién lo consultes, porque no solo es si el monto es pagable, porque son dólares que se van de la Argentina, sino que se gastan recursos escasos del Banco Central. Para mí sí es preocupante el tema de estas compras en el exterior. Hay una regla que es del 3-1, que dice, la regla de 3-1 dice que por cada punto del Producto Bruto Interno que crece la economía, las importaciones deberían subir 3 puntos. Ahora, vos fijate que en lo que va del año la variación del PBI sería del 5%, con lo cual tendría que ser del 5% la suba de las importaciones. ¿Y saben cuánto van subiendo? Un 17%. Estámosle comprando al mundo de todo. Esa relación pasó a ser de 5-1, con lo cual no tenés ninguna empresa, ningún industrial que esté contento con esto, más bien por el contrario, los rubros que lideran las importaciones no son los que hacen crecer la producción nacional, sino que se concentran en productos para consumo de nosotros, y eso tiene su impacto directamente también en el comercio. Pero todo, porque vos fijate que la planta de Acindar, ¿sí?, cayó, suspendió el 80% del personal por la caída de las ventas del mercado internos. ¿Y saben qué provee Acindar? Chapa. ¿Y saben para qué es la chapa? Para los electrodomésticos, para los autos, con lo cual este tema empieza a ser, y a su vez Acindar se deja de producir y suspende personal, porque inclusive está trayendo, ¿sí?, metales directamente de China, ¿sí?, que después Acindar lo hace un pasamano, vamos a llamarlo así. El otro sector muy impactado, que yo le vengo poniendo el ojo desde fines del año pasado, es el sector textil. La participación de los productos importados está en el 67% del mercado, cuanto antes era no más del 50%, fíjense. Entonces, hoy el Ministerio de Economía se encuentra totalmente en una encrucijada, te diría. Es consciente de que en el escenario actual se promueven las importaciones y se ralentiza la producción local, pero a su vez tiene la presión del fondo que le viene pidiendo que el dólar sea más caro en la Argentina. Esa es la realidad. Las perspectivas de que la situación cambie son bajas totalmente. El gobierno no solo no reniega de la apertura comercial, sino que la defiende, tanto por motivos ideológicos como prácticos, te diría, y el ingreso masivo de productos importados a bajo precio ayuda a mantener la inflación, eso es cierto. Por otra parte, las señales del mercado en los últimos días
con la suba de las tasas de interés, la intervención oficial para que el dólar no se vaya mucho más, lo hizo en el dólar futuro, refuerza la visión de por más que predique la libre flotación de la moneda, no quiere que antes de elecciones se repitan episodios como el fin de julio que subió notoriamente el dólar. Es decir, estamos esperando una suba del dólar que desincentive las importaciones para que se vendan productos nacionales. La respuesta es no, no lo esperen. Es más probable que se replique el escenario de los momentos de atraso cambiario, cuando muchos importadores adelantan compras para acumular stock. Esa es la realidad, y con estos datos a la vista no resulta extraño que el gobierno haya ratificado la baja de las retenciones al campo, pero que se vería compensado por una aceleración de ventas del campo en el segundo semestre, cosa que todavía no se ve. Después de todo, muchachos, queda más del 40% de la cosecha sin vender. Es la realidad, es mucho, y aunque los precios del mercado sean poco estimulantes para la soja en especial, los productores han recibido una mejora en el precio doméstico por la suba del dólar, es cierto, y por el efecto de las retenciones. ¿Eso alcanza para que salgan a liquidar a mansalva? La respuesta es no. Esto que estamos haciendo es una hipótesis y va a depender de las expectativas básicamente de los productores, con los cuales charlábamos con algunos. Si creen que luego de las elecciones habrá otro ajuste del tipo de cambio, como a la mitad de la biblioteca te lo dice, es posible que el sector exportador del campo no venda y espere las elecciones. Así que por ahora, con todo esto que yo te quiero decir que la situación económica está estancada y no va a cambiar. Lo dijo nuestro ministro de Economía, el señor Gabriel Esmale, a las 9:19.